La esclavitud en los Estados Unidos es una de las páginas más oscuras de toda la historia. Pero, ¿cuán terrible fue en realidad? ¿Cuáles fueron sus particularidades y qué consecuencias ha traído? Ahora veremos todo con más detalle. Pero antes de comenzar, quiero decir que estamos categóricamente en contra de la esclavitud, la opresión y la marginación en cualquier forma. Este episodio tiene un carácter meramente informativo y no pretende ofender a nadie. La esclavitud en los Estados Unidos fue un fenómeno bastante prolongado. Oficialmente todo comenzó en 1619, cuando los primeros africanos fueron llevados a la Virginia Británica. En ese momento ni siquiera existía un país llamado Estados Unidos, ya que los estados obtuvieron la independencia de Gran Bretaña solo en 1776. Al momento de la proclamación de la independencia de los Estados Unidos, en el país ya había alrededor de 3 millones de esclavos. Un dato interesante. Cuando pensamos en esclavos y propietarios de esclavos, ¿qué imagen nos viene a la mente? Generalmente imaginamos a trabajadores negros y a hombres blancos propietarios. Sin embargo, el primer propietario de esclavos en la historia estadounidense documentado, según los historiadores, fue Anthony Johnson, un hombre negro quien obtuvo el derecho judicial de poseer un sirviente de por vida. Johnson tenía 5 esclavos y cuando uno de ellos pidió su libertad, el tribunal civil falló a favor de Johnson, permitiéndole utilizar al esclavo hasta el final de sus días. Pero, ¿por qué un sirviente se rebelaría? ¿Acaso los esclavos podían comportarse así? La cuestión es que los primeros esclavos en Estados Unidos no eran esclavos legalmente, tenían contratos a largo plazo sin derecho a terminación. Sin embargo, el sistema de contratos no duró mucho en América. Se comenzaron a aprobar leyes que degradaron a los afroamericanos al estatus de esclavos, tal como los conocemos hoy en día. En Massachusetts, en 1641, el término de servicio de los africanos se convirtió en vitalicio, y en 1661, Virginia aprobó una ley que establecía la herencia de la esclavitud de madre a hijos. Estas leyes se fueron implementando gradualmente en otras partes de América. Voy a adelantarme un poco y decir que el caso de Anthony Johnson no es único, en el sentido de que no solo los blancos eran dueños de esclavos en América. Por ejemplo, en 1830 había 3.775 personas negras que poseían 12.740 esclavos negros. Además, algunos propietarios negros de esclavos tenían más esclavos que muchos blancos. Un ejemplo es William Ellison, un rico plantador y fabricante de desmotadoras de algodón en Carolina del Sur, quien en 1860 poseía 63 esclavos negros. Fue uno de los mayores propietarios de esclavos negros en Carolina del Sur. Además, los negros no solo eran propietarios de esclavos, sino también traficantes de esclavos. Pero eso se refiere más a África, el principal proveedor de esclavos a América. Se estima que la mayoría de los esclavos llevados a América desde África fueron adquiridos de propietarios de esclavos negros, quienes esclavizaban a personas en África, las llevaban a las costas occidentales del continente, y desde allí las enviaban a América en barcos. Después de ser cargados en el barco, los esclavos eran divididos en 3 grupos: niños, mujeres y hombres. Los niños pasaban todo el viaje en la cubierta. El barco solía transportar entre 500 y 600 esclavos, y el viaje duraba entre 3 y 4 meses. Los esclavos viajaban encadenados y en condiciones de hacinamiento. Además, recibían una alimentación escasa, por lo que varios esclavos no sobrevivían al viaje. Sus cuerpos simplemente se arrojaban por la borda. Al llegar a América, los esclavos que apenas sobrevivían eran tratados, alimentados y luego vendidos en subastas. Con el tiempo, en América se formó una sociedad y dinastía esclava, en el sentido de que muchos esclavos ya nacían en territorio americano. Cada vez se traían menos esclavos de África. Estos esclavos locales se convirtieron en los antepasados lejanos de muchos afroamericanos actuales. En cuanto a los números, son realmente impactantes. Según estimaciones de los científicos, durante el tiempo que existió la esclavitud, aproximadamente 12 millones de personas fueron traídas desde África a América. La esclavitud fue un fenómeno social extremadamente extendido en América. Por ejemplo, en 1860, de los 12 millones de habitantes en los 15 estados estadounidenses donde la esclavitud todavía existía, 4 millones eran esclavos. Piénsalo, 1/3 de la población eran esclavos. De las 1.5 millones de familias que vivían en estos estados, más de 390,000 poseían esclavos. Probablemente te preguntes cuánto costaba un esclavo en los Estados Unidos. Podrías pensar que, dado el número masivo de esclavos, eran muy baratos y que casi cualquier persona podía permitírselos. Sin embargo, esto no es así. Los científicos han calculado que, ajustado por la inflación,
Un esclavo en el siglo XIX costaba entre $10,000 y $40,000 en términos actuales. No es tan económico, ¿verdad? Solo las personas adineradas podían permitirse tener esclavos. Sin embargo, en las primeras etapas no siempre se compraban esclavos con dinero. A veces se adquirían por arroz o varias cajas de ron. El precio de un esclavo dependía de su edad, género, condición física, salud, etc. Se estima que, poco antes de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, el valor total de los esclavos en América era de $11 billones en términos actuales. Para que lo entiendas, esto es aproximadamente la mitad del PIB de los Estados Unidos hoy en día. Con el tiempo, la esclavitud se volvió cada vez más común, alcanzando su apogeo en el siglo XIX. ¿A qué se dedicaban los esclavos y dónde trabajaban? Había varias opciones. La primera y más común eran las plantaciones. Muchos de nosotros pensamos en plantaciones cuando se habla de la esclavitud en América. En primer lugar, los esclavos eran utilizados en las plantaciones de algodón. El algodón jugó un papel importante en la vida de los esclavos y en la sociedad estadounidense en general en el siglo XIX. Los precios de los esclavos dependían directamente de los precios del algodón, que era cultivado por los esclavos, así como de la productividad de su trabajo. Por lo tanto, los propietarios de esclavos tenían interés en que los esclavos trabajaran al máximo. El trabajo era infernal. Los esclavos trabajaban de 18 a 19 horas, lo cual era una carga inhumana. Además, los esclavos recibían una alimentación deficiente, con una dieta baja en proteínas y vitaminas. No es sorprendente que incluso los esclavos jóvenes y sanos se deterioraran rápidamente. Los científicos estiman que la esperanza de vida media de un esclavo en una plantación era de solo 10 años, y en el siglo XIX cayó a 7 años. Además del algodón, los esclavos trabajaban en otras plantaciones, cultivando y cosechando maíz, batatas, papas y otros cultivos. Las condiciones eran las mismas. Los esclavos tenían que trabajar mucho. Algunos científicos modernos creen que los esclavos trabajaban mal, pero ¿cómo es posible? ¿No se les golpeaba con látigos? Sí, se les golpeaba, pero no tan a menudo como se cree. Muchos plantadores no querían gastar en un capataz que simplemente paseara con un látigo por la plantación y controlara a los esclavos sin producir nada él mismo. No era rentable. Había otro tipo de esclavos. Mientras unos trabajaban arduamente bajo el sol en las plantaciones, otros trabajaban en las casas. Estos esclavos, conocidos como esclavos domésticos, a menudo tenían la piel más clara y estaban más educados. También eran personas esclavizadas, pero sus condiciones eran mucho mejores que las de los trabajadores de las plantaciones. Los esclavos domésticos eran sirvientes. Para ser claros, eran como los mayordomos de hoy, pero con la diferencia de que se les trataba como objetos. Pero todo es relativo. El sirviente negro estaba constantemente cerca de los amos, cuidaba a sus hijos y les preparaba comida. Incluso George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, tenía esclavos. Uno de ellos era un cocinero. A cambio de sus servicios, los amos recompensaban a los esclavos domésticos, dándoles una posición privilegiada entre los demás esclavos. Ser un esclavo doméstico era mucho mejor que ser un esclavo de plantación, y eran castigados con menos frecuencia. Y hablando de castigos, no es ningún secreto que los esclavos eran castigados por cualquier cosa. Cualquier blanco que encontrara a un esclavo fuera de la plantación podía exigirle su pasaporte. Si no lo tenía, podía darle 20 latigazos. El esclavo tenía que soportarlo, no podía defenderse. Si intentaba hacerlo, lo ejecutaban. El látigo era el principal medio de castigo. Un esclavo podía ser azotado si no trabajaba lo suficiente en la plantación o si cometía alguna falta. Durante la Guerra Civil estadounidense, se popularizó una fotografía de un esclavo llamado Peter, que mostraba las terribles cicatrices en su espalda.